Bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de acostúmbrate a ser tú mismo. Empecemos. Hemos hablado en infinidad de ocasiones que muchas veces las cosas, sobre todo esto lo toqué en un video que se llama La resistencia al cambio, que dice que las cosas son difíciles en un inicio no porque sean difíciles objetivamente hablando, cuantificablemente hablando, sino porque son nuevas, y al ser nuevas son desconocidas, y lo desconocido nos da miedo, nos incomoda, no nos gusta. Entonces tengo una frase que creo que te puede ayudar mucho. Acostúmbrate, acostúmbrate a ser tú mismo. ¿Por qué? Porque si tú te has reprimido mucho tiempo, pongo el ejemplo, no sé, de una persona que no le gusta su mano, inconscientemente siempre la anda tapando porque quizás tiene una malformación, no sé, o quizás una uña como distinta o algo y tapa su mano. Entonces, esta persona, las primeras veces que intenta como asomarse al mundo de niño infantil sin los prejuicios, seguramente lo molestaron y eso lo fue marcando. Y él fue generando esta creencia de que había algo malo con su mano y que debía taparse, y que debía ocultarse y que no debería mostrarse. Entonces esta persona, obviamente, el ser humano, si bien vuelve a su zona de confort, también el ser humano es una máquina de supervivencia. Y a menos que te gane, por así decirlo, los pensamientos negativos y la depresión, uno no puede vivir en la amargura. Y uno, tarde o temprano, termina acostumbrándose a ese estilo de vida. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a que te traten mal, ya deja de ser incómodo porque es lo normal que te traten mal. Entonces, incluso aparecen personas que te tratan bien y es como, esto es extraño, esto no es lo que yo espero. Incluso las expectativas van en ese foco, en ese maltrato. Por eso a veces una persona puede tener muy buenas intenciones con otro, pero si ese otro no acepta la ayuda o no acepta ese trato, no va a funcionar. Y no va a funcionar. Entonces cuando yo digo, eh, acostúmbrate a ser tú mismo, es equivalente a que esta persona, en el ejemplo que estoy dando, que tiene incomodidad con su mano, la empieza a mostrar, a mostrar, a mostrar hasta que ya es costumbre lo que eso implica. Por ejemplo, estás acostumbrado a ser el callado en el salón. Entonces cuando tú hables por primera vez, la gente va a quedar así, habló, qué extraño, ¿no? Y eso es incómodo por dos. Uno, porque es algo nuevo, tanto para el que habla como para los que, lo que perciben eso. Y también es incómodo porque la reacción vuelve aún más incómoda la situación. Por ejemplo, si una persona que nunca habla, y sin embargo el resto de personas como que entienden que él está en un proceso de cambio, lo escuchan, y no se detienen a mirarlo como, habló el callado, el que nunca habla. Qué extraño, ¿no? No le dan como énfasis, no le dan mayor importancia, él simplemente habló. Entonces, esto le va a permitir ayuda en el proceso de acostumbrarse a ser tú. Y esta forma de irse acostumbrando a ser tú mismo, tienes que ir pasito a pasito, pasito a pasito. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la persona con la mano, eh, quedó marcada porque en su infancia los niños del jardín, que son crueles, obviamente no son malos, son crueles simplemente. Recordemos que la crueldad es la verdad sin empatía, dicha, tal cual como tiene que salir. Lo marcó. Y él entendió que, oye, cada vez que yo muestro mi mano hay problemas, me miran, no me gusta, me molestan. Entonces esta persona va a un proceso de terapia y en la terapia le dicen, lo primero que vamos a hacer con esta inseguridad es acostumbrarnos en un entorno controlado en el que las cosas van a salir bien, es como una simulación. Entonces, la persona de la terapia, al psicólogo, psiquiatra, incluso los profesores, a veces ese rol lo juegan los amigos
los profesores, algún hermano, un familiar. Empezamos a normalizar que él muestre la mano. Y después esa persona habla con su familia y muestra la mano con su familia. Después muestra su mano con su amigo. Y empieza a crecer el círculo. Hasta que finalmente llega la prueba en la que tiene que enfrentarse a la sociedad. Y esto es súper importante. Si uno hace eso desde como el miedo absoluto, así como ya eso empieza a levantar sospecha. Y si uno quiere pasar desapercibido para sentirse normal, uno tiene que aparentar, aunque sea mentira, fingir que estás cómodo. Obviamente esto no significa tirarte al sufrimiento, pero esto de negociar con tú y tus inseguridades, tus miedos, es un proceso difícil. Y parte de esa dificultad es saber cuándo tienes que soportar ese malestar, transitarlo, sobrellevarlo. Recordemos que hay un fin último, que es convertirte en tú mismo. Y para ser tú mismo, tienes que, entre otras cosas, aceptar y vivir lo que te tocó, el cartucho, el estuche, tu cuerpo. Entonces, esta persona sale a la sociedad 5 minutos, 10 minutos, media hora. Ella, después de un par de años de terapia, ya no necesita, ni siquiera es un tema lo de la mano. Y ahora sale en una conversación: oye, ¿te acuerdas cuando tú tenías inseguridad con mostrar tu mano? Sí, yo tenía inseguridad. Y te ríes incluso. Obviamente sigue estando esa semillita, esa herida. Si te molestan, te toca, te reviven ese trauma. Pero al final es parte de tu historia. Es parte de tu historia. Entonces, con acostumbrarte a ti mismo, aunque sea por pequeños lapsos, con pequeñas personas, a veces hay personas que reprimen tan profundamente lo que sienten, que se reprimen de sí mismas. Es curioso eso. Tú mismo te juzgas. En vez de ser tu compañero o tu aliado, hay personas que son sus enemigos, sus jueces. Generalmente esto tiene que ver por un montón de contradicciones que responden a una ideología, a un pensamiento preestablecido versus lo que la persona quiere. El deber versus el querer, que deberían ir alineados, en contraposición, y pelean. Y todo esto, como todas las peleas, es un tira y afloja, a veces un poco para acá, a veces un poco para acá, etc. Acostumbrarse a ser tú mismo implica avanzar en el camino de la autorrealización. Creo que Seligman hablaba de esto. Y es parte fundamental. Entonces, convertirte en ti mismo es dejar de reprimir. Obviamente en una medida en la que se pueda. O sea, nosotros reprimimos constantemente impulsos malvados. Y no hay por qué sentir vergüenza de sentir esos impulsos. Tienes que estar simplemente orgulloso y feliz de que los controlan y que los mantiene a raya, y que eres aliado de esos impulsos para reconducirlos, esa energía, ese movimiento, en algo útil. Es como estas personas que usan en la defensa personal la fuerza del rival para botarlos. Usan la fuerza que genera la inercia, transforman como manejar, no sé, una esencia y derribarlo. Tú puedes hacer lo mismo con energía negativa. Es una gran habilidad que en el camino de la felicidad es clave. Yo recuerdo una frase de Jordan Peterson en su tercer libro, Más allá del orden, cuando él dice que un tipo de felicidad más sofisticado es el de la responsabilidad. Y yo no lo he vivido. Sí es cierto que la responsabilidad te llena en muchos aspectos, pero quizás me equivoque. Pero eso tiene que ir condimentado, ensalzado de cosas fuera de las normas, o sea, fuera de esa estructura, porque es parte de tu naturaleza. Y eso no significa violar la ley, para nada. Tú tienes que ser un buen ciudadano, ser buena persona, contribuir, en el fondo ser lo que tú quieres. Y yo creo, estoy convencido de esto, de que todas las personas, una vez que limpiamos un poco nuestro karma, nuestra alma, nos alineamos un poco con el mundo, sabemos lo lleno de propósito que se siente el alma cuando haces una contribución al mundo. Creo que eso es universal.
es universal, parte de la especie. Así lo he sentido, así lo he visto, así lo he vivido, así lo he leído. En parte lo he comprobado, pero no sé si sea así para todas las personas. Quizás me equivoque. Acostúmbrate a ser tú, de a poquito, paso a paso. Pero avergonzarte de ser quien eres es un nido de cultivo del autoengaño, el autodesprecio, el rencor, futuras crisis que explotan en periodos de angustia. Sé tú, vívete, conócete. Lo primero de todo esto que estamos hablando es conocerte. Por ende, la etapa de la adolescencia es clave. Ojalá no cometer errores muy catastróficos. Por eso son tan importantes los guías en estos momentos. Eh, Nada, espero que le haya servido esta reflexión. Acostúmbrate a ser tú mismo. Nos vemos en un siguiente video.